Muy Listo. bien. Bueno, disculpas por el atraso. La comunidad cristiana, que es el tema que a mí me corresponde, creo definitivamente que estamos llamados a un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscita a discípulos misioneros a través del servicio y bien común. Debemos abrirnos a escuchar al Espíritu que nos invita a la conversión personal y comunitaria para discernir nuevos caminos para la presencia en la iglesia y su renovación misionera. ¿Por qué es importante vivir en comunidad? Y es una pregunta que hoy por hoy nosotros una vez más nos lo podemos hacer. El filósofo griego y padre de la cultura occidental Aristóteles bautizó al ser humano como un animal social. Aunque Aristóteles creó el concepto, es algo fácil de comprobar observando la evolución de la especie humana a lo largo de la historia. El ser humano, como ser social, siempre conformó comunidades, pequeños grupos que lograron evolucionar hasta las enormes urbes en las que las personas siguen buscando generar pequeñas comunidades, aún en los entornos más hostiles. Todos sabemos que Dios nos creó para estar en comunidad. Vivimos en una sociedad acompañando y acompañando, haciéndonos acompañar. Y descubrimos con el paso del tiempo en nuestra vida que vamos creciendo y conociendo en diferentes etapas de nuestra vida. Por ejemplo, en los estudios, en el trabajo, en la familia, en el servicio y hasta en el deporte. Siempre nos encontramos en grupos, siempre nos damos cuenta que estamos siendo acompañados y además acompañando. Hay grupos organizados, existen grupos que trabajan para un bien común. Por ejemplo, las asociaciones, los comités, los sindicatos. También existen los gremios. Tenemos, por ejemplo, a los educadores, a los médicos, a los contadores. Y de ellos se recibe el apoyo, pues son afines. ¿A qué me refiero con esto? Que a nivel de los profesionales muchas veces, o casi siempre, estamos necesitados de un médico, de un educador, de tantas personas que nos son afines en las necesidades que cada uno tenemos. También en el deporte, ¿por qué no decirlo? Y quiero resaltar, y quise resaltar en este tema, por ejemplo, el fútbol, que en nuestro país es el deporte que creo que va a la vanguardia, ¿verdad? De todos los deportes. Y a mí me llama mucho la atención porque en un partido de fútbol todos son árbitros, todos son defensas, ¿verdad? Y es curioso, pero hasta en el deporte se hacen grupos favoritos, ¿verdad? Y llama la atención cómo uno escucha y cómo uno observa que el fútbol pues es en nuestro país el deporte que más se practica. Pero es un grupo con un solo objetivo, llámese a nivel nacional o mundial, pero no hay un compromiso fuera de los que practican
ese deporte o cualquiera, sino que todos somos o son espectadores. De tal forma que podemos pensar que los grupos que podemos compartir, convivir, nos llevan a aprender y a conocer. La vida en comunidad es un pilar de la existencia humana. Somos seres sociales que se reconocen, aprenden y crecen a través del encuentro con el otro. Milenita, ¿me compartes, porfa? ¿Por qué es importante vivir en comunidad? Como les decía al principio. Vamos a ir reflexionando poquito a poco, porque vamos a llegar a un punto clave que es el que nos va a permitir comprender por qué es importante vivir en comunidad. Decimos que es un pilar de la existencia humana. También tejemos lazos afectivos. Seguimos, Milenita. Tejemos lazos afectivos unos de otros que nos aportan seguridad en nosotros mismos y en los demás, con la otra persona. Nos encaminan hacia nuevas metas y nos inspiran a trazarnos nuevos caminos. Una comunidad es un conjunto de personas. Milenita, no te pasa el punto. Ok, seguimos en la otra. Nos encaminan y nos inspiran a aprender unos de otros. Seguimos, Milenita, no hay problema. Una comunidad es un conjunto de personas que comparten propósitos, espacios e intereses que son base y sustento de relaciones que perduran en el tiempo. Vamos a quedarnos un momentito acá. ¿A qué podemos llamar un grupo, una comunidad, cuando podemos estar en medio de un trabajo común, de un objetivo común en las empresas, en las oficinas, en diferentes sitios de trabajo? Nosotros siempre estamos llamados a compartir. Reúne un mundo de posibilidades y en muchos grupos nosotros tenemos la posibilidad de proponer ideas nuevas, de proponer avanzar en estrategias. Me refiero a lo que son grupos de trabajo, grupos de estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que hemos compartido a lo largo de nuestra vida. Seguimos, Milenita. Tienen elementos en común: el idioma, el conocimiento, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, un barrio, los vecinos, por ejemplo. En un barrio se pueden dar objetivos en común, porque siempre se busca el bienestar dentro de una comunidad en donde nosotros vivimos. Seguimos. La comunidad cristiana. Vean la diferencia entre una comunidad empresarial, de estudios o de trabajo, a una comunidad cristiana. Y dice, esta familia de Dios se constituyó gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana. Es decir, la iglesia fue prefigurada desde el origen y preparada en la antigua alianza, constituida en los últimos tiempos, manifestada por el Espíritu y llegará a su plenitud
al final de los tiempos. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica número 759 y también en el documento, Lumen Gentium. Lumen Gentium, gracias Rocío. Número 2. Dios te creó para estar en comunidad, llamándote a una relación con Él y con los demás seres humanos. Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer comunidad, tener ese encuentro personal con el Señor y luego ese encuentro con los demás. Reflejar el encuentro que tengamos con el Señor con miras a servir en una comunidad donde muchas veces no es fácil, pero que nos asiste siempre la gracia de Dios. Una comunidad no es más que un grupo de personas que asociadas tienen como objetivo llevar una vida de apoyo y ayuda mutua. La comunidad cristiana debe tener como características el amor, la unidad, el respeto y la obediencia. Y aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros tenemos estos valores que nos describe para una comunidad cristiana, debemos de llevarla a la práctica en donde nosotros estemos. Sin embargo, puede suscitarse en grupos sociales algo que en la comunidad cristiana requiere un mayor esfuerzo por parte de los hermanos, y que es el respeto, que es la obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos en una comunidad cristiana, nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra. Si estamos en una comunidad cristiana, todos estamos llamados a ejercitarnos en el amor, en el respeto, en la obediencia. En cambio, en comunidades sociales o digamos de alguna manera del mundo, esas cosas puede ser más difícil que se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque estos valores no los tienen todas las personas. ¿Por qué? Porque hay más rivalidad, no hay el deseo de ayudarse quizás, sobre todo en este tiempo. Hay personas que requieren de poder y como dicen por ahí, entre los compañeros hasta se serruchan el piso. Y en una comunidad cristiana creo que todos estamos llamados a hacer la diferencia. Es muy difícil que en una comunidad de Dios, en una comunidad de iglesia, se puedan dar los roces. No digo que no se den, pero creo que podemos tener más caridad cristiana hacia los demás hermanos. El amor es el fundamento de la comunidad cristiana, ¿sí? ¿Y por qué no decirlo? El amor es lo que más mueve a una comunidad cristiana. Y específicamente, yo he querido resaltar más el valor del servicio a Dios y a su iglesia. La razón de ser de la comunidad cristiana es, en primer lugar, que cada hombre o mujer crezca en el conocimiento de Cristo y sigan revestidos de su espíritu. En segundo lugar, ser toda ella un signo de amor. ¿A qué me refiero con el signo de amor? La iglesia es la comunidad de los renovados en Cristo, que viven bajo el signo del amor y son instrumentos de amor.
Y eso ha de ser la iglesia, transparencia de Dios, que en su verbo encarnado pronuncia una palabra de reconciliación e invita a todo hombre y mujer a la nueva humanidad de Cristo. Esto significa el signo del amor. Cuando los apóstoles se dedicaron a evangelizar y todo lo compartían, dice la palabra, muchos en el pueblo les decían, mira cómo se aman. ¿Sí? Y eso es el amor. El amor mueve las voluntades. El amor mueve el corazón. Y estamos prestos a ayudar de miles de maneras, cada uno en lo que pueda. Cuando el signo del amor se pronuncia y prevalece en una comunidad cristiana. ¿Y cómo vivimos el amor? Por la participación de todos. Todos somos importantes en una comunidad. Los dones y carismas se complementan, ¿sí? Porque unos pueden predicar, otros pueden sanar enfermos, en fin. Existen dones, pero es un solo espíritu y más adelante lo vamos a ver. La recompensa es entrar en la intimidad de Jesucristo. Esa es la recompensa, hermanos. Entrar en la intimidad de Jesucristo, llenar nuestra vida de sentido y ser partícipes del poder de Dios cuando se manifiesta en una comunidad que primero que nada vive el amor a lo interno, se aman unos a otros. Y como seres humanos que somos frágiles, tenemos defectos, cometemos errores, pero en eso consiste el amor en una comunidad. Levantarnos, apoyarnos, ayudarnos. ¿Por qué? Porque ese es el llamado al que todos el Señor nos hace. Y yo hoy puedo hablar de esto que les estoy comentando, porque yo estoy segura que aquí todos servimos en comunidad. Y los que no, pues sirven en la familia. ¿Por qué? Porque la familia es una comunidad de vida también. De tal manera que la recompensa es entrar en esa intimidad con Jesucristo y poder desde ahora contemplar y esperar entrar en el reino de Dios que ya está en medio de nosotros. Seguimos, Milenita. Creo que ya hay que pasar varias. Seguimos. Ok, ahí nos quedamos. Iglesia, pueblo de Dios. Vean ustedes. Por eso la iglesia se llama pueblo de Dios. Y dice que el Concilio Vaticano II dijo, este pueblo mesiánico tiene por suerte la dignidad y libertad de los hijos en cuyos corazones habita el Espíritu Santo, como en un templo. Tiene por ley el mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó. Tiene como fin la dilatación en el reino de Dios, constituido por Cristo en orden a la comunidad de vida, de caridad y de verdad. Es empleado por Él como instrumento de la redención universal y es enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra. Lumen Gentium, número 9. De tal manera que la iglesia se dice, somos y nos llamamos pueblo de Dios, y así lo establece el Concilio Vaticano II. Seguimos, Milenita. Seguimos. Dice que el camino de la sinodalidad, aquí me voy a detener un poquito,
porque hemos escuchado de la sinodalidad. ¿Qué es el camino? Yo quise poner acá en esta diapositiva para presentarles a ustedes lo que significa ese camino. Vean ustedes, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Este es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco. ¿Sí? Vean la imagen que yo quise también pues compartirles. Es una imagen también propia de lo que significa el camino. Y podemos observar en esa imagen, hay diferentes personas, todos llamados a caminar juntos. En la segunda parte dice, sínodo, indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Remite, por lo tanto, al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 14. Y nos dice la palabra del Señor. En cambio, te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto a Dios de mis padres. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿De qué nos habla este libro de Hechos? De un camino que debemos hacer todos. De un camino al cual todos estamos llamados a caminar juntos. Y la palabra de Dios en Hechos nos dice, nos habla precisamente de lo que Pablo redacta en su discurso. Doy culto al Dios de mis padres. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y al inicio del versículo 14 dice, en cambio te confieso que según el camino. ¿Y cómo se describe Jesús ante el pueblo en aquel tiempo y hoy en su palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, yo quise también ponerles ahí las citas bíblicas como referencia para que si ustedes gusten anotar y en sus casas, ustedes lo puedan meditar con más tiempo y poderlo reflexionar. Seguimos, Lulinita. La enseñanza de la Escritura. Seguimos en la parte de la comunidad cristiana. Dice, el ser humano como un ser social está llamado a colaborar con él. ¿Con quién? Con Dios. Y esto lo encontramos en Génesis 1, 26, 28. En el Antiguo Testamento, Dios crea al ser humano, varón y mujer, a su imagen y semejanza como un ser social. Y hoy también se cumple esa palabra. Hoy esa palabra es realidad en cada uno de nosotros. A colaborar con Dios en su plan. El pecado insidia la realización del proyecto divino. ¿Cuál pecado? El de Adán y Eva. El pecado corta, rompe la relación del humano con Dios. El humano a través de ese pecado rompe el plan perfecto que Dios tenía para él.
por la insidia del pecado. ¿Mm? Vamos a irnos a la palabra de Dios. Yo le voy a pedir a mi hermano Douglas que nos dé lectura a la cita de Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Es un poquito extensa la cita, pero es importante que vayamos meditando y reflexionando a través de la palabra de Dios, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, cómo Dios, el plan del inicio era perfecto. Douglas. Con todo gusto, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 9, versículo del 8 en adelante. Dios también le dijo a Noé y a sus hijos: miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron del arca, aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi alianza con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal de la alianza que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra. Así habló Dios con Noé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad que las alianzas que Dios hace nunca pasan? Cuando Dios establece esa alianza con Noé, la hace para siempre. Y Dios no rompe esa alianza, sino que más bien la fortifica mostrándonos hasta el día de hoy lo que significa su alianza con el hombre. Pone un arco iris en medio de la lluvia. Y yo estoy segura que ustedes y yo, cada uno de ustedes y yo, recuerda esa alianza, ese pacto que Dios hace, no solamente con Noé, sino con la humanidad futura. Dios, en la riqueza de su misericordia, confirma y renueva la alianza. Dios le da una nueva oportunidad al hombre. Lo levanta y le da la libertad sana al hombre de ese pecado y prosigue adelante. Dios no se deja ganar en misericordia y Él hasta siempre será su misericordia, dice el Salmo. Dios renueva sus misericordias cada mañana. Seguimos, Milenita. El mensaje de los profetas. Los profetas invitan a la conversión del corazón hacia Dios y a la justicia en las relaciones con el prójimo, especialmente con los más pobres, los oprimidos, los extranjeros, como testimonio tangible de la misericordia de Dios. ¿A qué están llamados los profetas? No solamente a ser mensajeros de parte de Dios, sino también en la exigencia de caminar a lo largo de las travesías de la historia, manteniéndose fieles
a la alianza. El profeta es el primero que debe ser fiel, aún con sus debilidades, aún con sus pecados. Porque el profeta es el que llama a la conversión. Y conocemos muchos del Antiguo Testamento. Y el último, Juan el Bautista. La misión del profeta es anunciar, pero también denunciar. Dios realiza una nueva alianza prometida en Jesús de Nazaret, el Mesías y Señor, que con su querigma, su vida y su persona revela que Dios es comunión de amor, que con su gracia y misericordia quiere abrazar en la unidad a la humanidad entera. Jesús es el peregrino que proclama la buena noticia del reino de Dios, anunciando el camino de Dios y señalando la dirección. Más aún, él mismo es el camino que conduce al Padre, comunicando a los hombres en el Espíritu Santo la verdad y la vida de la comunión con Dios y los hermanos. Voy a invitar a Belden que nos proclame la cita bíblica de San Lucas 20:21, por favor. Ahí nos quedamos, Milenita. Y la palabra del Señor nos dice, y le preguntaron, Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, que no te dejas influenciar por nadie, sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen le preguntan al maestro? Sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas. ¿Por qué? Porque Jesús se juntaba con prostitutas. Jesús se juntaba con los necesitados. Y por eso a él se le llama el peregrino que proclama la buena noticia. He venido para liberar a los cautivos, devolver la vista a los ciegos. He venido a darles un año de gracia. Jesús es el Señor y Mesías que nos muestra fielmente cómo debemos de reflejar ese amor como instrumento, como signo entre nosotros como comunidad. San Juan 16:13. Luisita, por favor. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que les hablará. Dice la palabra del Señor. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. ¿Qué significa eso? ¿Qué habla la comunidad? ¿Qué habla a su pueblo? Que no es de una persona. Donde dos o más estén reunidos, yo estaré en medio de vosotros. Más de dos, ya somos comunidad. De dos en dos, como nos mandó también el Señor. Seguimos, Milenita.
El evangelista Lucas, en el relato de los discípulos de Emaús, ha delineado una imagen viva de la iglesia como pueblo de Dios, guiado a lo largo del camino por el Señor resucitado, que lo ilumina con su palabra y lo nutre con el pan de vida. Vamos a entremos un momento en esa comunidad, por eso les hablo de dos, en ese encuentro donde esos dos contemplaron a Jesús, pero no le reconocieron hasta partir el pan. Vamos a escuchar a William, que nos va a hacer el favor de proclamar esa cita bíblica. Vamos a buscarla para que entremos en ese momento de reflexión y de oración. Lucas 24, 13 al 35. William. Con mucho gusto, Margot. Del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque no lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué hablan ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les apareció y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho. Pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigía, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan. Habiendo dado gracias a Dios, lo partió
y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que le dijeron: de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos, los dos, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Muchas gracias, William. Jesús. Vean ustedes. Me corrigen si estoy equivocada, pero 3 veces aparece la palabra camino. 3 veces aparece la palabra camino. Y podemos reflexionar por un momento. 2 de esos discípulos caminaban. ¿Cuántas veces nosotros podemos desanimarnos? Yo me quiero detener un poquito en esta palabra que para mí es importantísima para una comunidad cristiana. ¿Cuántas veces nosotros podremos desanimarnos por situaciones que pasen en nuestra familia y necesitamos en una comunidad poder recibir el ánimo, el apoyo, el consuelo? ¿Cuántas veces nosotros en nuestros encuentros como comunidad podremos tener respuesta de Jesús a nuestras oraciones? Pero ¿qué necesitamos nosotros? Vean ustedes cómo la palabra de Dios dice: mientras conversaban y discutían en el camino. Era tal la conversación que tenían que ellos no podían mirar a Jesús. ¿Nos pasará a nosotros eso mismo? Que muchas veces por enfrascarnos en la falta de solución a los problemas, no vemos a Jesús. Si Jesús promete que siempre estará con nosotros, he aquí que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y muchas veces necesitados no solamente de la respuesta de nuestros hermanos de comunidad a cualquier experiencia, a cualquier situación que estemos viviendo, no vemos a Jesús. Y vean ustedes, 3 veces la palabra camino. Primero está en el versículo 15. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Jesús siempre camina con nosotros. Pero nuestra respuesta debe ser siempre simple. Desde acá, desde nuestro corazón, tener la certeza y la seguridad que Jesús, al igual que caminaba con esos 2 discípulos, lo hace también con nosotros. Camina siempre a nuestro lado. Y dice que estaban tan incapacitados los ojos, pero muchas veces nos volvemos incapacitados hasta de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que no vemos.
A veces nos incapacita el apuro, el estrés, el afán. Y queremos por nuestros propios medios solucionar las cosas de nuestra familia. Aprendamos a dejarle todo a Él. Él camina siempre a nuestro lado. Y después, en otra parte del mismo texto, vamos a ver si lo encuentro acá, porque como es tan extenso, no sé si me ayudas, William. El camino por segunda vez, en el versículo, vamos a ver. Vean que aquí nada está programado, todo lo hacemos así como. En el 17, Margot. Vamos a ver, de Carmencita. Donde dice, él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ah, perfecto. Sí, no, pero ese ya lo habíamos. No, en el 15 es donde se habla del caminar. Ok, Puso a caminar a su lado. ok, sí, perdón. Él les dijo, sí, en el versículo 17, muchas gracias, Carmencita. Él les dijo, ¿de qué discuten por el camino? ¿Mm? Y no voy a repetir lo que acabo de decir. A veces nos enfrascamos y discutimos hasta con el mismo Jesús. Que yo no entiendo, que yo cuestiono, que por qué, que no, ¿para qué? Y por tercera vez aparece la palabra camino. Vamos a ver, les puse a correr. En el versículo 35 dice, ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Nosotros los católicos tenemos la riqueza más grande que puede tener cualquier ser humano. El culmen de nuestra iglesia, precisamente la Eucaristía. Y en la misma palabra nos muestra cómo Jesús es reconocido cuando parte el pan. Seguimos, Milenita. Margot, Sí, perdón. definitivamente una muy buena elección de este pasaje de la Escritura en el contexto del tema de la comunidad. Y llama así mucho la atención porque la experiencia de Emaús es una experiencia de camino, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención cuando leía el testimonio que ellos, entre ellos como comunidad, ellos son comunidad, esos dos apóstoles, entre ellos mismos se dan. El corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras, ¿verdad? A ellos forman una comunidad y ellos mismos, entre ellos mismos están dando testimonio de lo que están experimentando y de lo que han experimentado al escuchar a Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, William. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Ninguno. Bueno, continuamos. Camino de la Iglesia Apostólica. El protagonista que guía y orienta en este camino es el Espíritu Santo, derramado sobre la Iglesia el día de Pentecostés. Le voy a pedir a doña Rosaura que nos lea, por favor, proclame la cita bíblica, Hechos 2, versículo 1 al 3. Así dice la palabra de Dios. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente, vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban.
se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean ustedes cómo estaría María en medio de los discípulos. Un antes y un después de la venida del Espíritu Santo. María supo mantener su lugar porque Pedro había recibido las llaves de la iglesia. Una comunidad de amor se define cuando nos respetamos unos a otros en el lugar que Dios nos ha puesto, en el lugar o el puesto que el Señor dispone para cada uno de nosotros. Qué maravilloso es vivir y servir en una comunidad donde prevalece el amor y con el amor prevalece el respeto, la obediencia. Siempre lo he dicho y esto lo puedo aplicar también en la comunidad cristiana. Cuando se pierde el respeto, se pierde el amor. Y vean ustedes que al principio hablamos de lo que significa una comunidad cristiana. El amor debe ser un signo, no solamente en la comunidad, a lo interno, sino en sus servidores. Cuando salimos a servir, vamos a reflejar ese amor, porque primero nos tenemos que amar adentro, en esa habitación común, le puedo llamar. Colaborarnos, ayudarnos, animarnos. En nuestra comunidad han fallecido varias personas. El papá de 2 compañeras. Y a veces de manera externa no podemos acompañar, pero está la oración. ¿Cómo estaban María y esos discípulos? En oración. Qué importante es la oración. Y acá dice en el verso 1, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. La diferencia entre una comunidad social de mundo, llámese trabajo, porque todos necesitamos trabajar, es muy diferente a una comunidad cristiana. Tiene que serlo. Tenemos que ser diferentes como comunidad cristiana, porque a quien seguimos nos capacita para amarnos los unos a los otros. Los hechos de los apóstoles nos dan testimonio de algunos momentos importantes y por eso hemos dado lectura a este acontecimiento de Pentecostés, que ya pronto lo vamos a celebrar. Porque el Espíritu Santo es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Seguimos, Milenita. Hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, es lo que les comentaba al principio. Dice la palabra de Dios, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo, en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. A uno el espíritu de la palabra de sabiduría, a otro el mismo espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo espíritu le da fe y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros,
a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y es el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11. Un mismo espíritu. Todos nos complementamos. Para eso somos comunidad. Unos en una cosa y otros en otra. Por humilde que sea. Así tengamos que lavar baños en un retiro, cocinar, no sé. Todos tenemos que tener la disposición de servir en una comunidad a donde Dios nos ponga. Así sea lo más pequeñito. Diversidad de dones espirituales, pero el espíritu es el mismo. Y yo estoy segura que aquí entendemos lo que significa un mismo espíritu. ¿Qué nos enseñan las primeras comunidades cristianas? Seguimos, Milenita. ¿Qué nos enseñan las primeras comunidades cristianas? Vamos a leer. Los cristianos de las primeras comunidades eran conscientes de que el evangelio era una buena noticia y había que predicarla. Y por eso no solo los apóstoles, aunque especialmente ellos, se dedicaban a predicar y a anunciar el evangelio. Se dedicaban todos los que creían en Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos ha correspondido darle una palabra de ánimo a alguna persona? Y el espíritu, como es el mismo, sopla y fluye. Y muchas veces, aunque no sepamos de memoria, un versículo o un capítulo, el espíritu nos mueve a poder darle a aquella persona lo que necesita. Y si nos dejamos moldear, podemos hasta predicar y no nos damos cuenta. Y muchas veces podemos evangelizar así sencillamente, con solo compartir con un hermano o una hermana dentro o fuera de la comunidad. Dios nos da esas oportunidades y nos inspira a ocuparnos de los necesitados, pero no los necesitados tal vez que vemos con los ojos corporales, sino los que vemos con el espíritu, que eso es de mucho valor a los ojos de Dios. Vamos a leer y a meditar en la siguiente imagen. Algo que para mí significa una palabra hermosísima y un sentido de pertenencia al Señor. Porque el Señor, una vez más, se describe yo soy, como el gran yo soy. Y vamos a leer allí desde la pantalla lo que hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Leemos y meditemos en nuestro corazón. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid,
vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí. Repito, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. San Juan 15, versículo 1 al 17. Hace muchos años, cuando yo leía este texto, yo no lograba entender por qué Jesús repetía varias veces una misma frase. Pero Él no la repite. Él la enaltece, porque nos habla de un amor y nos habla de una misión a la cual Él nos llama, pero que tenemos que estar unidos a Él. Tenemos que estar a sus pies, llegar a la fuente que es Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta. Qué triste. Porque lo puede cortar con dos objetivos: o para que dé más fruto o para echarlo al fuego. Vivamos como amigos de Jesús para que de esa forma podamos entrar en el gozo de Él. En su palabra Él nos pide estar unidos a Él y que demos fruto, que no somos nosotros los que lo hemos elegido a Él. Pongamos esa frase, señalemos esta cita bíblica, subrayémosla, y cada vez que estemos en desánimo, recordemos que Jesús nos llama amigos, que Él nos manda a ir a dar fruto, que nos promete que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos los concederá. Pero vean ustedes,
la frase final. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Que es difícil, sí, claro. Pero la gracia de Dios nos asiste. Si practicamos el amor entre nosotros mismos, podemos lograr dar fruto y fruto en abundancia. Seguimos, Milenita, ya casi para concluir el resumen y entramos un ratito en oración. Dice, los discípulos misioneros debemos vivir en comunión. Documento de Aparecida, 154, 163. Y apertura sinodal, que implica vivir en interrelación con los otros. Porque Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que comporta la vida en una comunidad humana. Evangelii Gaudium 113. Nos pide caminar juntos, asumiendo responsabilidades eclesiales, principalmente en el ámbito de la misión, donde cada bautizado, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un sujeto activo de evangelización. Evangelii Gaudium 120. Eso implica que todo el pueblo de Dios está llamado a anunciar el evangelio desde una evangelización integral. Documento de Aparecida 176. Bueno, hermanos, en resumen, la comunidad cristiana la conformamos todos, sin hacer una división con la comunidad externa, como les decía al principio, trabajo, estudios, la familia. Si nosotros sabemos a quién le servimos y podemos reflejar a Jesús, podemos establecer fuera de la comunidad cristiana, en nuestra familia, en todos los lugares donde ustedes quieran vivir, compartir, vamos a hacer los mismos. Candil en la calle y candil en la casa. Nada de que candil en la calle y oscuridad en la casa, no. Yo misma tengo que ser una casa iluminada para iluminar a los demás. No sé si alguien tiene algún comentario antes de entrar en un ratito de oración. Yo creo que yo, doña Margot,